Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos Mundo Culturas 2017. Hoy tendremos la gala de clausura con mucha energía, al ritmo de la música, esas palmas. Amigos, tendremos con nosotros hoy aquí a un grupo que nos llega desde Venezuela. Fuerte aplauso para ellos, que va a venir una pareja. Ese aplauso. ¡Wow! También tendremos un grupo de Serbia que se llama Veliko Kolo. Fuerte aplauso para ellos. Desde Serbia nos llega también una agrupación folclórica que se llama Kut Ducati, que entra en el escenario. Desde Serbia también nos llega una agrupación de Perbas, la ciudad de Perbas. Fuerte aplauso para ellos. Otra agrupación serbia, Drent, estará también con nosotros. Fuerte aplauso para Drent. ¡Esas palmas! Y también, amigos, tendremos una fiesta canaria sobre este escenario. Medio kilo palgigo, el grupo, con su parranda, con su música, nos llegan hasta el corazón. Fuerte aplauso, medio kilo palgigo de Canarias. Y también llegados desde Israel, nos llega, más bien es un grupo que se llama Tamra, y que nos llega, es un grupo beduino, se llama Beduini, y nos llega desde la parte palestina, es un grupo palestino-israelí. Fuerte aplauso para ellos que vienen por este escenario. Todo esto con música, una voz, una diva, canta como Los Ángeles, Ori Darko. A ver estos niños, esas palmas ahí. Esas palmas, ahí. Y el grupo con el que daremos comienzo, que también suba al escenario, Connectica. Todo esto, amigos, con mucha velocidad, mucho ritmo y mucha energía. Fuerte aplauso para todos los artistas que van a salir de este escenario. Vamos a empezar. ¡Música! ¡Esas palmas! Esas palmas porque, amigos, sé que lo estáis esperando. ¿Queréis que empiece la fiesta ya? ¿Lo escuchamos? ¿Queréis que empiece la fiesta? Rock and roll del bueno vamos a tener aquí. Llegados después de ganar un concurso de música, un Youth Talent Ourense 2017. Mucha energía, un show sobre el escenario. Recibamos con un fortísimo aplauso a Connectica. Bueno, rock and roll del bueno, se están preparando. Vienen con energía y aquí llega su líder, acompañado de una buena cerveza catalana, porque Catalunya es bona sempre. Gràcies, moltes gràcies Catalunya, moltes gràcies Lloret de Mar. Y ahora sí, Connectica. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Que se escuche a toda la peña, ¿cómo estáis?
Más alto, va, que sois jóvenes. ¿Cómo estáis? Y para la gente de fuera, how are you? No entiende mi inglés. Es inglés de Huelva el tuyo, tío. De Huelva Bueno. a intentar el cursillo. Vamos a empezar con una canción nuestra que se llama Todo mi presente y espero que os guste. Así que, ya sabéis, a dar palmas y disfrutad. Ven y dame tu mano y vamos a cambiar todo lo que está escrito. Vamos a jugar a querernos una noche más. Lloret se funde en el beso que me diste cuando todo era eterno. Todo el mundo dando palmas. Y no voy a viajar a otro lugar que no sea tu mente. Eres el cuerpo que me da todo mi presente. Y ven, déjate llevar al cielo, a un millón de sueños y no volver a regresar. Ven, la fiesta ya empezó, olvidé el dolor y solo estamos tú y yo aquí. Ya no hay terminales ni aeropuertos que me puedan confundir. Madre se funde en el beso que me diste cuando todo era eterno. Esas palmas bien arriba. No voy a viajar a otro lugar que no sea tu mente. Eres el cuerpo que me da todo mi presente. Ven, déjate llevar al cielo, a un millón de sueños y no volver. Lo que queda de canción quiero veros dar palmas muy fuerte. Y no voy a viajar a otro lugar que no sea tu mente. Eres el cuerpo que me da todo mi presente. ¡Oh! Déjate llevar al cielo, a un millón de sueños y no volver a regresar. Bueno, hoy solo estamos tocando 2 temas. Por suerte ya estoy algo mejor de la voz. Bueno, esto es obligado. A mi derecha hoy ha comido mucho y ha engordado 5 kilos. Con 25 kilos de peso, a las 4 cuerdas, ha estado Julián Puente. Un aplauso fuerte, Lloret, por favor. A mi izquierda, llevo una semana con dolores de cabeza, mareos. Yo creo que es el jet lag del autobús todavía. Con un poquito más, con 30, a las 6 cuerdas, ha estado Miguel y Naranja. Un aplauso muy fuerte, Lloret, por favor. Te han cortado. Qué cabrón.
a mi espalda, el hermano no conocido de Brad Pitt, como siempre lo digo, muy guapo, a las baquetas, Aaron Castro, un aplauso por favor. Como siempre, lo conozco desde hace muchos años, allí a la mesa ha estado Luis Alejandro, aunque me corte el micro, lo quiero mucho, un aplauso muy fuerte para él, por favor. Un aplauso para Quisumes Dos Pinos también, por organizar todo esto, y a toda su gente, un aplauso enorme. Lloret, por favor. Bueno, a la guitarra y a la voz, el de siempre, el de la barba, el de las gafitas y el sombrero. Diego Peraita, somos Connectica, muchísimas gracias. Un aplauso muy fuerte para todos vosotros. Nos vamos con una cover de Miss Cafeína que quiero que bailéis muy fuerte. Se llama Mira cómo vuelo. Para los cuerpos que ven desvanecerse el tiempo, escapándose, resbalando entre los dedos. Para las almas que ahora viajan más ligero, que han soltado lastre y que saben también que hay una voz dentro, y dice que no, dice que lo siento, dice que no se rinde, que hagan sus apuestas, que sigue el juego. Dicen que me niego a venderte mi ilusión, que no le tengo miedo al miedo. Sin ese peso ya no hay gravedad, sin gravedad ya no hay anzuelo. Mira cómo floto, mira cómo vuelo, mira cómo floto, mira cómo vuelo, mira cómo avanzo valiente dejándolo todo atrás. Parece que la vida quiere hacer del paso del tiempo una guillotina, una trituradora de sueños. Y de cada año una declaración de rendición sin condiciones, bandera blanca a su ejército de zombies. Pero hay una voz, y dice que no, dice que lo siento, dice que no se rinde, que hagan sus apuestas, que sigue el juego. Dicen que me niego a venderte mi ilusión, que no le tengo miedo al miedo. Sin ese peso ya no hay gravedad, sin gravedad ya no hay anzuelo. Mira cómo floto, mira cómo vuelo, mira cómo floto, mira cómo vuelo, mira cómo avanzo valiente dejándolo todo atrás. ¡Vamos, Naranji! Cómo floto, mira cómo vuelo, mira cómo floto, mira cómo vuelo, mira cómo avanzo valiente dejándolo todo atrás. ¡Ah! Mira cómo floto, mira cómo vuelo, mira cómo floto, mira cómo vuelo, mira cómo avanzo valiente dejándolo todo atrás. Las palmas muy altas, va. Mira cómo floto, mira cómo vuelo, mira cómo floto, mira cómo vuelo, mira cómo avanzo valiente dejándolo todo atrás. Nos vamos, muchas gracias.
Bueno, amigos, fuerte aplauso para nuestros músicos de Connecticut. Amigo, dame musiquita un poco. ¿Qué tal lo están pasando? ¿Bien? Hoy es la clausura. A mí las clausuras me ponen romántico. ¿No les pasa a ustedes? Bueno, yo es que soy un romántico, soy una persona que estoy enamorada. ¿Están enamorados todos? Y aquellos que no lo estén, busquen el estar enamorados. Y si no, claro, hay que buscar estar enamorado. Yo estoy enamorado de lo que hago. Estoy enamorado de estar siempre en un escenario. De tener la posibilidad de contarle mis cosas a gente como ustedes. Y de poder traerle cosas como las que le traigo hoy. Acaban de ver un grupo de música de Orense que se llama Connecticut, pero es que ahora les voy a invitar a que vengan de viaje conmigo. Nos vamos a ir a Serbia. Tenemos un grupo que se llama Kut Ducati y que nos va a ofrecer un... Pueden aplaudir a ese... Mucho. La ciudad creo que se llama Dragovienic. Bueno, es un nombre difícil para mí, pero son unos fenómenos. Anteayer sobre este escenario nos llegaron al corazón realmente. Y me gustaría que los volviéramos a disfrutar. Hoy va a ser una noche de sorpresas, espectáculos un poco más pequeños que el otro día, pero con muchas sorpresas a lo largo de la noche. Y lo queremos hacer para que ustedes lo compartan con nosotros. Así que, queridos amigos, voy a dar paso a estos fenómenos que nos van a ofrecer un baile que se llama Levac. Levac, ¿verdad? Levac es el baile. Y Kut Ducati, fíjense qué guapas son estas chicas. Vamos a darle un aplauso para que vayan viniendo. Vayan viniendo. Ay, ahí suben. Fíjense qué guapas, digna de fotografía. Fíjense, bellas, unos trajes maravillosos. Vamos a... Una, por favor, sí. Ahí. Una. Fíjense qué vestuario maravilloso que tenemos aquí para compartir. Maravilloso. Esto es hecho a mano y una verdadera maravilla. Bueno, después de ver este traje, thank you very much. Señores y señoras, con todos ustedes, sí, con todos ustedes también, los que nos estén viendo a través de televisión, les dejamos con Ducati y el baile Levac. Why?
Fuerte aplauso para Kud Ducati Serbia. Fortísimo aplauso para ellos. Queridos amigos, como estamos de viaje, les vamos a llevar de viaje a Venezuela. ¿Les parece bien? Muy bien, ¿verdad que sí? Ritmito, salsita, con una canción que les va a encantar, que no me acuerdo el nombre. Manduco, ay, el manduco, nos van a bailar el manduco. ¿Quieren ver bailar el manduco? Señores y señoras, fuerte aplauso para Agrupación Cultural Alma Llanera y el Manduco. La bandera que lava sus penas en el río y deja limpiar el corazón. Manduca para la ropa. Manduca para lavar mi manduquita para la ropa. Manduca para lavar. Mi mamá me dio el manduco para la ropa, el manduco para la ropa, manduco para lavar. Que mi manduco para la ropa, manduco para lavar. La comadre Josefina ya no presta su manduco porque el negro Juan Bautista se lo lleva pa' pelear. Que mi manduco para la ropa, manduco para lavar. Que mi manduco para la ropa, manduco para lavar. Ese negro Juan Bautista lo que quiere es pelear y no ayuda a Josefina que tiene que trabajar. Que mi manduco para la ropa, manduco para lavar. Que mi manduco para la ropa, manduco para lavar. Yo te canto esta canción de unión y paz, lava el corazón con el agua del amor. Desde aquí yo puedo ver lo bonita que es mi tierra, todo verde sin fronteras, como Bolívar soñó. Tras los pasos de este sueño, sueño bello y diferente, anunciamos los cantares de un futuro sembrador. Qué bonita que es mi tierra, si todos somos hermanos, somos todos un solo pueblo, una bandera tricolor. Desde aquí yo puedo ver lo bonita que es mi tierra, todo verde sin fronteras, como Bolívar soñó.
Les había dicho que les iba a encantar el Manduco, agrupación cultural Alma Llanera. Venezuela, que nos trae ritmito, nos trae fuerza, energía, maravilla, ¿verdad? ¿Les ha gustado? Claro, bueno. Es que hoy tenemos, ya les he dicho, tenemos cosas maravillosas. Tenemos cosas maravillosas como el grupo que viene a continuación. Vamos a recibir sobre este escenario la agrupación Medio Higo Pal Kilo de Canarias, que va subiendo al escenario porque se tienen que ir preparando. Y mientras se van preparando, pues van subiendo y vamos preparando todo esto. Por favor, dame musiquita. Ay, no me subió musiquita aquí mi amigo. Súbeme musiquita. Ahora, arriba esas palmas. Pueden levantarse, arriba, a ver, levántense. Arriba. Pa'l otro lado, sube. Pues nos vamos a ir, amigos nuestros, a un sitio maravilloso. Nos vamos a ir a las Islas Afortunadas. Gran Canaria, para ser exacto. Y aparte me dijeron, di claramente que es Gran Canaria, porque si no, no somos lo mismo los de Tenerife que los de Gran Canaria. Y doy fe, cada sitio tiene su encanto, pero Gran Canaria. Te vas allí, te ponen unas papas arrugas con un mojo maravilloso, que te pone así, como estoy yo, me estoy poniendo gordito. Y tienen una fiesta increíble, pero ellos no son solo de ahí. No. Ustedes cogen la carretera que va desde Gran Canaria hasta Mogán y ven un cartelito que pone Valsequillo y Telde. Ustedes cogen por ahí, llegan a Telde y siguen un poquito más para arriba y llegan a un sitio que les encantará. Tiene un clima especial, una gente maravillosa y una fiesta. Vamos, ¿qué les voy a contar de la fiesta? Fiesta increíble, de verdad, es algo que no se lo pueden imaginar. Y claro, como tienen tanta fiesta, nos traen una parranda. Y se llama Parranda Medio Higo Pal Kilo. Y yo realmente es que no tengo ni idea qué es esto de Medio Higo Pal Kilo. Entonces voy a ver si alguien me lo puede explicar por aquí. ¿Quién me puede explicar esto? Ven para aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. ¿Qué es Medio Higo Pal Kilo? Bueno, la gente de nuestro pueblo decían que eran tan justas, que partían un higo para completar el kilo si te lo vendían. Y así no te daban ni más ni menos de lo que era. Medio higo pal kilo. Ahora lo entendemos. Entonces vamos a disfrutar. ¿Qué nos vais a cantar hoy? Vamos a cantar Isa, vamos a cantar una rumba y vamos a cantar una canción canaria que se llama Andrés, repásate el motor. Bueno, pues vamos a ir de parranda. Mientras van de parranda, le voy a pedir un aplauso para una persona que está ahí. Le voy a decir que venga aquí. Bueno, no, después lo llamamos aquí. Ahora no, pero fíjense, está allí, acaba de decir, me cago en la madre que lo parió. Me acaba de decir, pero qué sinvergüenza esta gente. Pero es que no tiene educación ninguna, vamos. Es que ¿cómo eres? Es un fenómeno, un monstruo, un as del folclore canario. Es realmente mi asesor del folclore canario, Gustavo Hernández. Ahí está, levántate, un aplauso, ahí. Gustavo, lo de monstruo no lo dije por feo, eso se lo digo, me lo decía a mí mi madre cuando era pequeño. En vez de decirle, ay, qué hijo más bonito tengo, le decía, ay, mira que las madres siempre dicen me mienten un poco. Mi hijo me salió un poco monstruito, me decía, qué sinvergüenza. Ahora está ahí, la tengo currando, que se fastidie. Bueno, queridos amigos, claro, es que no te puede decir eso. Queridos amigos, voy a ver si tengo un pie de micro por aquí, así, porque les voy a poner también este micro. Donde ustedes quieran les voy a poner este micro, el micro inalámbrico. ¿Para dónde? Señor director, ¿dónde lo ponemos? Para aquí. Porque sé que necesitan escucharse. Estamos con muchos preparativos para que se escuche lo mejor posible y disfruten lo mejor posible. Señores y señoras, con todos ustedes, la parranda Medio Higo Pal Kilo de Valsequillo.
Sí. Sí. Escúchame y no te asombres, que por cantar una isa escúchame y no te asombres, que por cantar una isa todo el amor de este hombre está sacando sonrisa. Está sacando sonrisa. Escúchame y no te asombres, cantando en una parranda,
el campo tin, 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 que esta noche va a llover. Por el campo tin, 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 a eso del amanecer. Por el campo tin, 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 que esta noche va a sonar. Por el campo tin, 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 a eso de la madrugada. No me mates con tomates, mátame con perejil, que las niñas de este pueblo son las que me gustan a mí. No me mates con tomates, mátame con bacalao. No lo pongas de remojo, que a mí me gusta salao. Que esta noche no alumbra la farola del mar. Que esta noche no alumbra porque no tiene gas. Porque no tiene gas. Porque no tiene gas. Que esta noche no alumbra la farola del mar. Por favor, ¿puedes bajar un poquito al bajo? Gracias. Cuando yo siento la rumba que todo resuma su alegre sonar, con la tambora que llora, que canta, que azora y me invita a bailar. Es que no sientes la clave que con ritmo suave se puede bailar. Ya no puedes contenerte y quisiera ponerme en la rumba royal. Baila así, suave no pierda el compás. Baila así, para que puedas gozar. Baila así, con la cadera nomás. Vuelta de izquierda a derecha, un pasito adelante, un paso para atrás. Cuando yo muevo los hombros, el mundo con asombro se pone a pensar. ¿Cómo puedo retorcerme y tan suave moverme y no pierdo el compás? Es que no sientes la clave que con ritmo suave se puede bailar. Ya no puedo contenerme y quisiera meterme en la rumba royal. Baila así, suave no pierda el compás. Baila así, para que puedas gozar. Baila así, con la cadera nomás. Vuelta de izquierda a derecha, un pasito adelante, un paso para atrás. Baila así, suave no pierda el compás. Baila así, para que puedas gozar. Baila así, con la cadera nomás. Vuelta de izquierda a derecha, un pasito adelante, un paso para atrás. Andrés, ¿qué pasa?
Qué auténtica energía que nos han traído desde esa tierra maravillosa. Tenemos un vino del Ribeiro pendiente. Tenemos un vino del Ribeiro y lo tomaremos y va a pasar ruedas en el mes de septiembre porque tenemos un festival al que hay que apoyar mucho. Sí, sí, bueno, mal será. Repartimos a una gotita por cada uno, por cabeza. Porque soy gallego y tenemos un vino en el Ribeiro, en la ciudad de Ourense. ¿Nunca fueron a Ourense? ¿Saben dónde queda Ourense? ¿Seguro? Ay, yo no sé, si eso es que dicen que sí, en el momento en el que yo les pregunte, no sé si quedarán mal. Pero bueno, yo no voy a ser malo, les voy a explicar cómo es la ciudad más bonita de Galicia. Oh, ahí. La ciudad más bonita de Galicia es mi ciudad, Ourense. Es una ciudad que tenemos muchas cosas bonitas. 3 cosas hay en Ourense que no las hay en el resto del mundo. Nuestra catedral, nuestro puente romano y las Burgas, que sale agua caliente. Tenemos una ciudad termal, es la ciudad termal de España por excelencia. Y Ourense capital es la capital termal, con unos balnearios, por si quieren, les nombro unos, balnearios Caldaria, calidad, buen trato, buena comida. Vayan ahí, balnearios Caldaria, fantásticos. Además en Ourense se come, tenemos un entroido maravilloso y tenemos músicos y de todo. Bueno, ahora les voy a dar, después de haber hecho la cuña publicitaria, cuando llegue a mi ciudad le voy a decir al alcalde, ahora, señor alcalde, espera, voy a ver por si logra, señor alcalde de Ourense, esto vale pasta, estoy en Lloret y estoy haciendo publicidad de la ciudad, así que, suelte la pista. Bueno, solta galiña, decimos en Galicia. Señor alcalde, solta galiña. Bueno, vamos a seguir. Le vamos a ir ahora nuevamente a Serbia. Tenemos con nosotros una agrupación folclórica que se llama Drent. Y vienen a ofrecernos un baile cuya pronunciación es muy complicada para mí. Pero una agrupación que les va a encantar seguro. Y vamos a ir, como dice la canción esta, pasito a pasito para poder disfrutar un muchito de esta agrupación. Señores y señoras, con todos ustedes, desde Serbia, agrupación folclórica Drent. Fuerte aplauso para ellos.
Fuerte aplauso para Trent desde Serbia. Bravísimo. Qué energía, qué movimiento de pies. Mamma mía. Qué rapidez, es una pasada. Bueno, tenemos la segunda actuación porque cada grupo tiene 7 minutos. Entonces, como la primera de Venezuela fue muy cortita, pues tenemos la segunda porque ya vienen con otros trajes. Señores y señoras, vamos a ver chicas hermosas nuevamente en el escenario, moviéndose al ritmo de una canción que me enamora. Aguanile, fuerte aplauso para Alma Llanera de Venezuela, que nos van a cantar esta Aguanile. Me quedo solo y me olvido de tus cosas, de tus ojos. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. No me metas a mi moña, que yo también me sé eso. Oye, todo el mundo reza que reza, pa' que se acabe la guerra. Eso no se va a acabar, eso será una rareza. Ay, tambores, rumba puñí, tambores, rumba puya, que se echen todos para abajo, que la tierra va a temblar. Ay, que bombón chévere, a bombón chacha, yo traigo aguanile, a rociar a las muchachas. Ay, que los 3 clavos de la cruz vayan delante de mí, que le hablen y le respondan. Ay, Dios, tú eres. Al que me critique a mí, yo tengo aguanile y bye bye. Un judío que a caballo gritaba sin compasión, con Jesús crucificado, muerto por una traición. Bendíceme a las muchachas. Ay, aguanile, 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 dame agua, estoy seco y quiero beber.
¡Ay, Aguanile! Mi corazón está a toda velocidad. Creo que me he enamorado. Creo que me he enamorado. Muchas gracias. Fuerte aplauso para Agrupación Cultural Alma Llanera de Venezuela. Sobre todo, chicas de Venezuela, mucha fuerza en estos momentos. Ayer hemos tenido unas noticias muy malas de Venezuela. Sé que vosotras estáis preocupadas por eso. En Venezuela no hay democracia porque está auténticamente cogida, secuestrada por unas personas. Ojalá que el futuro de este país no acabe como acaban muchas cosas, en guerras, y que sea la paz y el folclore y la música lo que prime. Porque el folclore, que es lo que hacemos nosotros aquí, representa varios valores: tolerancia, respeto, tolerancia, respeto, apoyo a todo el mundo, da igual la raza, el color, el sexo, la religión. Todos somos humanos y merecemos vivir en paz. ¡Viva la paz! Gracias. Bueno, y nos vamos a ir a un grupo que se llama Beduini, que nos llega desde la ciudad de Tamra, en Israel. Es un grupo palestino. De verdad, es maravilloso. Tienen una música, un baile que les va a sorprender. No voy a seguir hablando, simplemente disfruten del grupo beduino, grupo palestino de Israel. ¡Fuerte aplauso para ellos!
بالها مصبر اني عفاقه قالت ابعثني طلب صداقه بالها مصبر اني عفاقه قالت ابعثني طلب صداقه راحت ايام الرسل والطاقه وعلى الانترنت بيترسل وانا الله قولوا على عيونه يلا يلا قولوا ما شاء الله يلا يلا قولوا ما شاء الله هيا الغزلين هيا بسم الله هيا الغزلين يلا 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 عاشق السميع عاشق الغزالي أشرف أبو الليل الله محيي الحضور والكرام يا هلا يا هلا اسمع اسمع
خوف اشرح ابو الليل والله ايها اسمع اسمع الله صلي على النبي صلي على النبي Fuerte aplauso para Israel. Fortísimo aplauso. Vamos, dale música, dale música, dale música arriba. Fuerte aplauso para Israel, maravilloso. Thank you very much, my friends. Very good show, very good show. Fuerte aplauso para nuestros amigos que nos llegaron desde Israel. ¿Les ha gustado, verdad que sí? Mucho, claro que sí. Bueno, vamos a seguir. Nos vamos a ir a ver un grupo magnífico que nos llega desde Serbia. Se llama Veliko Kolo. Fuerte aplauso para Veliko Kolo, porque nos van a ofrecer un baile que les va a encantar. Así que, sin más preámbulos, seguimos a ritmo. Veliko Kolo de Serbia.
dok se nisu povladale žene. Ovako ne mož svako kao vas se tako. Ej, noge lake, ala prave cake. A ja i kad ne mogu, malo bure rano. Fuerte aplauso para este magnífico grupo de Serbia, Veliko Kolo. Bueno, vamos a seguir rápido y les voy a presentar una diva orensana que se llama Ori, su nombre artístico Ori Darko, y nos va a cantar dos canciones que nos van a enamorar. Aquellos que antes hablamos del amor y todo esto, pues esto va a ser, entramos con ello en la recta final. Nos quedan dos grupitos y entramos en la recta final. Ori es una voz maravillosa que nos van a decir ahora aquí que vamos a ver si sabemos qué micro es. Hablamos por aquí y nos va a ofrecer dos canciones. Una que es una composición de estos días aquí en Lloret de Mar, ¿verdad, Ori? Por favor, bájame la música. A ver, cuéntame. La primera canción es una composición hecha en Lloret de Mar. La segunda canción es una composición. La segunda canción. ¿Cómo se llama esa segunda canción? Por ahora se llama Frozen Incendia. Frozen Incendia. Y esa será la segunda canción. ¿Y la primera canción cómo se llama? Knocking on Heaven's Door, de Bob Dylan. Hola, pues vamos a disfrutar de la voz de Ori Darko, precisamente con esa música de Bob Dylan y con esa música de esta canción Frozen Incendian. Señores y señoras, queridos amigos, fíjense muy bien y disfruten de una de las voces más bonitas que tenemos en nuestra ciudad, en Ourense. Con todos vosotros, nuestra amiga, nuestra diva, nuestra gran cantante, Ori Darko. Fuerte aplauso para ella. Feels like knocking on heaven's door.
knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knocking on heaven's Bueno, vamos a ver. Estos hombres son un sol, porque de verdad que mi guitarrista se tenía que ir por motivos de trabajo y he tenido la suerte de no solo conocer, sino de admirar a estos maravillosos músicos que, bueno, como os digo, me están salvando la vida, porque Jorge se tenía que ir. Y bueno, ya los conocéis porque los presentó Diego antes, pero aquí tenemos a mi bestia, al señor Julián, al bajo, y a las 6 cuerdas tenemos a Naranjito, a Miguel. Y ahora viene Diego, porque como os digo, hemos compuesto una canción hace un par de días que surgió por esta atmósfera que tenemos aquí en Lloret, ¿no? De mar y de playa. Y bueno, a ver si os gusta, ¿no? ¿Les gustará? ¿Tú crees que les gustará? Sí, yo creo que sí. A ver qué nervios tenemos con esta canción. ¿Y cómo se llama, no? Bueno, ante todo, hay que agradecer, porque el que empezó esta canción es Jorge, que no está, Jo, que lo echamos mucho de menos. pobrecito En el bus le dimos mucho la lata, sobre todo a Viñas y a Mini, en el viaje tocando la guitarra, y salieron estos acordes, y llegué al hotel y me puse a componer una canción en español. Y luego nos juntamos todos. Y luego nos juntamos toda la noche con unas cervecitas en la terraza, que se está muy bien, y acabamos de componer esta magnífica canción. A ver si os gusta y si nos sale bien. Es la primera vez que la hacemos. Todo vaya a ser igual. Puede ser que no vaya a cambiar jamás. Las estaciones no se enfriarán. Deja de esperar. Es un juego de los dos. Caímos muy dentro de aquel incendio que solo era parte de nuestro ensueño. No sabíamos vernos por nuestros miedos. Quisimos querernos, pero era invierno y nos congelamos hasta los huesos. Ori. If I stay, you better show me some
nuestro ensueño, no sabíamos verlo por nuestros miedos. Quisimos querernos, pero era invierno y nos congelamos hasta los huesos. Hasta los huesos. Fuerte aplauso, Ori Darko y Diego Peraita. O como dice un amigo mío de la radio marense, Diego Peraita. Y él sabe por qué se lo digo. Fuerte aplauso para ellos. Que vamos a seguir, van a recoger, pero ya es que ya estamos en el sprint final de todos. Nos vamos a un grupo que nos llega desde la ciudad de Berbas. Nos llega desde la ciudad de Berbas, en Serbia. Y bueno, traen un baile de la capital, un baile, son capitalinos, les gusta Belgrado y han decidido traer el baile que se llama Belgrado. Señores y señoras, sin más dilación, con todos ustedes, desde Serbia, Berbas y Belgrado, fuerte aplauso para ellos.
fortísimo aplauso a este grupo que nos llegó desde esa ciudad, Verbas, de Serbia. Bueno, sí que ha llegado el último grupo y después un gran final al que les invitamos a que estén con nosotros. Un final lleno de fuerza y energía y alegría. Vamos con el último grupo, que es Bélico Colo, que nos presenta un baile que se llama Kreisde. Señores y señoras, con todos ustedes, Bélico Colo.
Fuerte aplauso para Bélico Colo. Bueno, amigos, iniciamos el final. Alegría. Vamos a terminar con alegría. Vamos a ver qué grupos han estado hoy aquí en este escenario. Hemos tenido al grupo Ducati, por favor, sobre el escenario. Todos los miembros de Ducati. Aquí el grupo Ducati. Ok. Hemos tenido a Conética que sube también al escenario. Hemos tenido a Israel. Por favor, toda la gente, all the people, all the group, your group, all the people de your group, come here, yes. Todo Israel, please, Israel, all in the stage. Hemos tenido también al grupo Verbas de Serbia, por favor. Aquí. Thank you very much. Hemos tenido una embajada cultural que nos llegó desde Venezuela. Alma llanera de Venezuela, por favor. Esas palmas. Por favor, Israel, dos filas. Ajá, exacto. Todos ahí. Please. Dos. De dos. Two, all, two. Hemos tenido Bélico Colo de Serbia. Hemos tenido a la parranda medio gigo pa'l kilo. También que vengan para aquí. Bélico Colo, por favor. Hemos tenido a la diva Oridarco. Por favor, medio gigo pa'l kilo, para aquí, por favor, todos los miembros. Bueno, amigos, voy a pedir la presencia sobre este escenario. Me queda un grupo. Serbia y me queda grupo Trent de Serbia, Trent de Serbia. Vamos a hacer un huequecito aquí, por favor, para el grupo Trent de Serbia. Bueno, vamos a pedir sobre este escenario la presencia de varias personas. En primer lugar, la presencia del señor Vladan Tesanovic, presidente de la Federación Serbia de Folclore, vicepresidente del IGF, que está aquí presente también con todos nosotros. Por favor, Vladan Tesanovic sobre el escenario. Fuerte aplauso para Vladan Tesanovic. Vamos a pedir la presencia sobre este escenario de presidente de la Federación de Israel de Folclore, Amin Kasim, por favor. Y vamos a pedir sobre este escenario la presencia de una gran persona que tiene suerte el folclore canario de tenerlo entre sí. Es, como dije antes, mis ojos en el folclore canario, en la vida canaria. Y hoy tenemos el placer de estar aquí. Gustavo Hernández, por favor, súbete a este escenario ahí. Te voy a hacer hablar, así que ya verás. No. Esas palmas todos, al ritmo de alegría. Bueno, vamos a hacer una entrega de diplomas, en este caso de placas. Amin Kasim va a hacer entrega a la grupo, al grupo Bélico Colo. Bélico Colo. Fuerte aplauso.
El señor, esto es para Bélico Colo. Bélico Colo. Esto es para Bélico Colo. Vladan Tesanovic hace entrega a la agrupación cultural Alma Llanera. Gustavo Hernández hace entrega al grupo Drent de Serbia. Entrega Gustavo Hernández. Bueno, yo le voy a hacer entrega al grupo Ducati de Serbia. De esta, ahí, que estabais ahí escondidos, de esta placa de participación. Thank you very much. Thank you. I wait for you next time. Amin Kasim hace entrega al grupo Verbas de Serbia. Gustavo Hernández hace entrega al grupo a Ori Darko. Vladan Tesanovic hace entrega de la placa para la parranda medio gigo pa'l kilo de Canarias, Gran Canaria. Amin Kasim hace entrega para el grupo Connectica de Orense. Gustavo Hernández, te hago trabajar, Gustavo. A Tamra de Israel. Vladan Tesanovic. Ahora sí, bájame un poquito el volumen de ahí. Vladan Tesanovic hace entrega de un reconocimiento especial a una persona que trabaja mucho para que esto se pueda desarrollar y que salga por los medios de comunicación, televisión, etcétera. Don Carlos Pérez, que está a los mandos de las cámaras de televisión, que por favor suba al escenario. Carlos, por favor, suba al escenario. Grabando absolutamente todo. Bueno. ¡Más fuerte esa música! ¡Alegría! Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro genio de los sonidos, a nuestro genio que está ahí de las luces, un tío que vale un voto sí, que se entere todo el mundo y ahora en saber si se entera. Luis Alejandro Fernández Fábrega, saluda. Bueno amigos, Vladan, tu vuole dire qualche parole? Solo posso dire
io dico italiano, grazie a tutti i partecipanti, tutti i gruppi perché sono veramente meravigliosi, grazie a José Antonio perché 2 serate ce l'hai un'energia enorme e grazie per tutte le gente che guardano questo spettacolo. Grazie a tutti. Gustavo, Amin, por favor. Thank you for Spanish people, hot people here. Thank you for Antonio, my friend, for IGF, our organization, Vladen from Serbia, for all the groups in the festival. This is what succeed, and hope to continue more and more. Thank you. Thank you so much. Gustavo, la primera vez que estás aquí con nosotros, unas palabritas, rápido. Primero que nada, dar las gracias a José Antonio por invitarnos y al grupo Medio Higo Partido para representar Gran Canaria. Y aquí estamos a disposición cuando ustedes quieran, estamos aquí para esto. Bueno, quédate aquí. Vladan, vente por aquí. Amin. Porque amigos, esto ha sido y es Música Alta, una auténtica fiesta. Moltes gràcies, Catalunya! Moltes gràcies, Lloret de Mar! A este año sí! Gracias! Thank you so much, Lloret de Mar! Thank you so much, Catalunya! ¡Hasta el próximo año! 1, 2, 3, sí! ¡Hey, hey, hey, hey! Un auténtico placer, muchas gracias. Hasta la próxima, Mundo Culturas, hasta el próximo año.